Pedroso Romero Marco. Presente, profe. Bien, Marco. Pitón Alán. La. Presente, profe. Sole, hasta ahí el 5, con Zavala agregado. Bien. Después vendría el 6 acá. Bien. Pérez Osorio Lucero. Presente, profe. Buen día. Buen día, Lucero. ¿Puede ser que no te encuentre también en comunidades? No sé. La verdad es que me atropella la tecnología mucho a mí, pero... ¿Tenés alguien? Bueno, Lucero, lo mismo te voy a pedir que la otra compañera, que a lo mejor tenés alguien que te pueda ayudar, que te pueda fijar. No quiero que te atropelle, quiero que te... No, a lo mejor hay que actualizar la página. Bueno, dale, porque tienen que estar inscritas también en el grupo. Bueno, dale, fíjate. Okay. Y para la próxima. Gracias. Gracias a vos, Lucero. Profe, buen día. Sí, ¿quién habla? Soy Alan Pitón, estoy presente. Se me tildó el teléfono. Perfecto, ya te estoy poniendo. Bien. Dale, muchas gracias. Bueno, Lucero. Porque aparte después vamos a ver bien cómo hacemos la asistencia, si es a través de comunidades o no. Entonces es importante que estén ahí. Después mañana lo vamos a acordar bien en reunión de cátedra, pero bueno, hoy yo quería nombrarlos a todos para ver que estén todos en la lista. Rechel Luisina. Presente, profe. Bien. Rodríguez, Liana Paula, ¿cómo es? Liana Paula. Hola, profe, presente. Es Ilana. Ilana, bien. No lo había escuchado nunca, perfecto. Roibas Micaela. Roibas Micaela tampoco la encontré en comunidades. Hay que ver. Rosy Celina. Presente, profe. Buen día. Bien. Buen día. Sabás Yasmín. Presente, profe. San Martín Juliana. Presente, profe. Ya ahí estamos en el grupo 6, ¿no es cierto? Sí, desde Pérez Osorio habíamos dicho, muy bien. Sana Martina. Esparvoli Camila. Presente, profe. Bien. Somoshi Solange. Presente, profe. Somoshi, claro. Vélez Luisina. Presente. Bien. Vázquez Laura. Me parece que dijo presente, ¿no? Sí, se escuchó muy bajito. Villar Augusto. Presente, profe. Bien. Vignolo Camila. Presente. Bien. Zavala Azul. Presente, profe. Bueno, acá es la lista, o sea, ¿hay alguien, digamos, no nombrado y que esté acá? Sole, queda Nietzsche, Brenda, que la ubicamos aparte en el grupo 6. Que no sé por qué no está en la lista. ¿Y no está en la lista? No, ella dice que se había anotado, no sé si estará presente. ¿Cómo se escribe? Anich. Buen día, profe. Presente. Anich. ¿Está acá Anich? Sí, profe, buen día. Ay, no te veo ahora. A ver. Acá, Brenda. Sí. Brenda Anich. Brenda, ¿vos te habías anotado en comunidades o cómo era? Sí, me había anotado ahí. No, pero en el sistema guaraní, ¿estabas anotada en esta comisión? Sí. Bueno, te voy a buscar. Todo esto, o sea, te pongo en el grupo de casos que tengo que verificar. ¿Sí, Brenda? Bueno, profe, gracias. Tenés el presente de hoy, eso no te preocupes, pero bueno, no sé por qué no te tengo cuando te bajé en la lista. ¿Alguien más? Sofía González. Sí, ¿querés leerme? Sí. Malena Vargas primero dice que pidió cambio de comisión. ¿A quién? Acá.
para acá porque en la lista no está. Malena, ¿estás ahí? Profe, yo estoy en la misma situación. Sofía. Sí, Saldarriaga con Z. Sí, ¿vos dónde estabas, Sofía? Yo estaba en la comisión de Carletti Sí. los martes a las 12 horas. Había solicitado el cambio. ¿Y te dijeron que sí? No tuve respuestas en realidad. Ah, La bueno. semana pasada no me conecté porque estaba esperando respuestas, pero bueno, ya hoy tenía que conectarme para preguntar. Claro, no te tengo en la lista, ¿ves? Por ejemplo, yo hasta que no tenga, nos mandaron una lista, vos tendrías que conectarte de última en la comisión de Carletti y ver, digamos. Claro. Sí, O sea, ustedes se pueden conectar todo lo que quieran, lo que pasa es que después, como yo les digo, en el momento del parcial, o sea, ustedes están inscriptos en una comisión. Ese cambio, ese pasaje, no tiene que ver con ni mi buena voluntad ni mi mala voluntad, digamos. desde que completé el formulario. Por eso lo hice 2 insistan. veces al formulario. Sí, es que eso ya, por eso le digo, no tengo respuesta a eso, pero insistan, Claro, por vamos favor, allá. claro. Yo no tengo problema, pero ustedes tienen que hacer ese pasaje. De todas maneras, le digo que esta comisión es una de las que más alumnos tiene de toda la... Somos 66 ahora. Somos una bocha. Ya me agarra la cabeza, no tengo otra después. Hay más gente en la misma situación, Sole. Ay, cuánto. Profe. María González y Villarreal. Somos muchas comisiones, ¿eh? Les digo que son muy buenos mis compañeros, vayan con ellos. A ver, ¿qué tema? Sí. ¿Quién habla ahora? ¿Abril? Abril, sí. Yo estoy en la misma situación, estoy anotada en su comisión en el horario de las 10 y bueno, yo solicité el cambio 2 veces y tampoco tuve respuesta. ¿Por qué, Abril, vos no te podés conectar a las 10? Y me coincide con 2 clases más. Bueno, a ver, es más fácil. Yo mañana voy a preguntar eso, porque yo el año pasado, cuando era de comisión a comisión, de las mismas que yo estoy a cargo, lo podía autorizar. Lo que pasa es que ahora lo que hay que ver es que no pase de que esto que te pasa a vos, Abril, sean un montón y tengamos 100 y pico en una y 40 en otra. Entonces, de todas maneras, vos ya tenés el presente hoy, Abril, vamos a verlo. Vos igual, digamos, hiciste lo del formulario en estudiantil, todo, o sea, ese camino lo hiciste, Abril. Sí. ¿Y te contestaron? Lo mandé la semana pasada. No me contestaron nada. Claro. Vieron, por eso no los tengo porque no contestaron. Bueno, vos, vuelvo a decir, cada uno tome su situación y vaya por ella, más allá de la clase de hoy, o sea, pero están como ahí en pendientes acá, digamos. Profe. Sí, vos, o sea, Abril, volvé a escribir estudiantil, por favor, y yo mañana voy a ver el caso cuando es de una comisión de la mía a la otra, si puedo hacerlo yo sin ese pasaje, pero no lo sé. ¿Bien? Bárbaro, gracias, profe. No, de nada. ¿Quién ha estado hablando ahora? Yo, profe. Lo único que le quería preguntar es si sería molestia si viniera como oyente, a esta o a la otra, no importa.
Si no sería molestia. No participo. No solo que no es molestia, está totalmente posible que eso pase. Bienvenida, Soledad, ese no es el problema. El problema es que después ustedes tienen una comisión, entonces al momento de la asistencia, el parcial, eso, o sea, yo no voy a tomar el parcial quien no tengo en la lista, a eso me refiero, ¿no? De estar conectados, se conectan todos los que quieran y si son un montón no pasa nada. El tema es en las cuestiones formales, ustedes regularizan la materia con 2 parciales y asistencia. Eso es un práctico, después ustedes se conectan cuando quieran. Pero vos, Soledad, por ejemplo, ¿en qué práctico estás anotada? Yo estoy anotada en el de Cariñano y yo voy. Yo solamente a los fines de prepararme para el final porque pretendo terminar con la materia este año y rendirla directamente. O sea, y mientras más pueda, si yo estoy en mi casa y puedo asistir a clases, me gustaría, si no es molestia. No, o sea, vos y estás anotada y todo bien en la de Bruno. Sí, estoy anotada porque yo estaba para rendir tengo para rendir el final, pero la cursé en el 2014, entonces dije, no, este año la voy a hacer, pero quiero prepararme con toda para poder rendir el final, y bueno, si yo, por ejemplo, tengo tiempo de venir a clase o de escuchar, me viene bien, si no es molestia. No hay ningún problema, Soledad, no hay ningún problema. Yo no te voy a nombrar en la asistencia, si la llegamos a tomar así, ni te voy a tomar el parcial, pero no, bienvenida, Soledad, y si aparte hay algo que trabajen con Bruno que quiera sumar, no hay problema, no, ese no es el problema. Para aprender nada más. No, por supuesto, bienvenida. Ese es otro tema, digamos. El tema es que lo que yo no quiero es que estén acá y no estén formalmente acá, porque después van a decir, uy, estuve todo el año conectada en la de las 8 y no estoy regular en el práctico. O sea, por eso soy consciente de eso. No, por eso yo hoy lo leo, porque el que avisa no traiciona, como dice el refrán. Entonces quiero que todos sepan dónde están ubicados. Después... vayan a todos los prácticos, hay 13, tienen mucho horario para poder sumarse también. ¿Hay alguien más? No, está bien. ¿Hay alguien más, Gina, en esta situación, en el chat? Sí, Maiten Sidoti. Maiten. Maiten me había escrito un mail y me parece que es la misma situación que Abril Larrigui, ¿o no, Maiten? ¿Estás ahí? Hola, profe. Yo también estoy en la misma situación que la compañera Abril. Sí, y yo porque vos me lo habías mandado al mail, ¿no? Antes. No, yo soy Lauriana, no soy Maiten. Ah, vos no sos Maiten, sos Lauriana, perdón, estás hablando Lauriana. No miré el cartelito y escuché la voz. Lauriana, ¿vos estás en el de las 10? En el de las 10, sí. Bueno. ¿Ves? Ya tenemos, digamos, 1, 2 que están en esta situación. Y vos, Lauriana, mandaste estudiantil. Sí, mandé, llevé el formulario, pedí el cambio, todo, pero tampoco obtuve respuestas. Bueno. Creo que no sé si se me escuchaba, yo soy Maiten Sidoti. Sí, Mailén, te escucho. Me comuniqué con secretaría, llené el formulario, pero no recibí respuesta. No sé si hay que recibir una respuesta para que se concrete el cambio de comisión. Y ellos a mí mandaron un mail con todos los cambios. O sea, y ustedes, por ejemplo, no está ninguna en ese mail. O sea que de alguna manera sí. Por lo menos yo estoy esperando, digamos, a nosotros nos mandaron un mail con quién tenía cambio de comisión. Yo ese lo tomé y lo traspasé. Por eso hoy leí, y este tiempo, perdonen, pero es un tiempo que para poder organizarnos, porque si no, no quiero que nadie quede, digamos, con una situación. ¿Vos, Mailén, también estaba en el de las 10, mío? Sí, profe, en el de las 10 estoy. Bueno, a ver, la asistencia de hoy la tienen. Tanto sea Abril, Mailén, Lauriana, tienen la asistencia en el de las 10 hoy. Por ahora formalmente están en el otro. Yo cuando es de una a otra comisión de las mismas que estoy a cargo, yo lo voy a confirmar mañana si las puedo pasar más allá de lo estudiantil. Distinto es el caso de Anich y de Sofía Saldarriaga, porque ellas estaban... Ah, no, Anich me tengo que fijar, ella no estaba en otra, estaba acá, dijo. Sí. ¿No? Y acá Villarreal también dice que estaba, si no entiendo mal por lo que pone en el chat, en la comisión de las 10. Bueno, ¿dónde está Villarreal?
Villarreal, a ver. Rojas. A ver. Villarreal, dice. Sí. Yo no tengo ningún Villarreal en el de las 10. Tengo Villagrán, Velázquez, Virga, Boros en el de las 10. Me acabo de inscribir a comunidades, pero es por guaraní la inscripción. En guaraní, Villarreal, ¿dónde estabas anotada? Ya estoy ahí, me dijeron de secretaría. ¿En dónde? A ver, ¿vos podés prender el micrófono? Por mail, dice. Sí, pero, a ver, ya estoy ahí, me dijeron en secretaría. Sil Rojas Villarreal, a ver. Ah, es Rojas el apellido primero, no es Villarreal. Por eso, a ver, me voy a fijar si... Sí. Claro, a ver, pará. A lo mejor entonces sí está como Rojas, esperen. Rodríguez... Roda... No la encuentro, no sé si eso es Silvina, bueno, Sil dice acá, yo no te encuentro anotada en ninguna de las dos listas en el sistema guaraní. No te nombré porque no te tengo. Silvana, sí, Silvana. Vos, Silvana, en el guaraní, ¿en dónde te anotaste? ¿En qué comisión? ¿Conmigo? Bueno, volverlo a enviar, pero vos lo que te pregunto es otra cosa. Desde el comienzo, en el guaraní, ¿en dónde estabas anotada? ¿Te inscribieron en cuál? ¿Los chicos de secretaría te inscribieron en guaraní? Bueno, escucha. Bueno, a mí no me avisaron nada hasta el momento. Digo hasta los síntomas, diferenciando, ¿no? Estos rasgos de carácter va a tener que ver con la formación del yo, ¿no? Con esta cuestión, digamos, de la identificación. No sé bien cuál es la pregunta, porque decía, ¿qué hace referencia ¿a qué hace referencia con rasgos de carácter? Porque los rasgos de carácter no es algo... Hay que diferenciarlo del síntoma. Esos rasgos tienen que ver más con lo estructural en la persona, ¿no? Con aquello que es más constitutivo. Y el síntoma es algo que mediante, podríamos decir, el análisis puede ser removido, ¿no? El rasgo de carácter, el carácter es algo que se va a ir conformando con la conformación, digamos, del yo, ¿no? Vía identificación, ¿no? Estos rasgos que van a ir quedando y esas identificaciones de conformación del yo. Bueno, volviendo a la 23, entonces. Acá Chávez. Vamos. Angélica. Bueno, en sí el texto, por lo que yo estuve leyendo, en la conferencia 23 abre en el primer párrafo haciendo una presión de lo que sería la enfermedad y en sí la esencia de la enfermedad, y habla sobre la diferencia, como había dicho usted, entre el síntoma y la enfermedad. Bien. Básicamente que aunque cada uno no significa que el otro vaya, ¿cómo se dice? No, que desaparezca una no significa que se elimine la otra por consiguiente. Bien. Muy bien, Angélica. En el segundo párrafo dice algo que es muy importante, que podríamos decir que es clave de lectura para nuestra
materia, nosotros veníamos hablando del síntoma como un mensaje a descifrar, que había que interpretar, y acá lo plantea como la segunda perspectiva que nosotros decimos en el programa. O sea, el síntoma por un lado como retorno a lo reprimido, y acá lo plantea el síntoma como... Como dice disposición de edad en la primera infancia. Puede ser Sí, como pero... una nueva modalidad de satisfacción pulsional. Bien, Julia, vamos por ahí. Una nueva modalidad de satisfacción pulsional, ¿no? Entonces acá sumamos... ¿Perdón? Que vuelven a coincidir en el síntoma, porque son dos fuerzas que se han enemistado y vuelven a coincidir en el síntoma para reconciliarse gracias a la formación del síntoma. Exactamente. Porque siempre pensemos el síntoma como una transacción, ¿no? Entre un deseo inconsciente y una defensa, ¿no? Y el síntoma como una formación de compromiso también muchas veces lo vemos. Entonces acá aparece, ¿no? Como dos fuerzas en juego que están ahí, digamos. Satisfecha, dice. Muy bien. Insatisfecha. Yo bien. soy Vázquez, también estoy en el 2. Muy bien, Vázquez. Bien, bien, bien. Y dice que lo que busca son caminos para su satisfacción. Bien, entonces, bien. Que un retorno del cumplimiento del deseo, que generalmente siempre es inconsciente y luminoso. Bien. Entonces, empezamos a ver esta nueva perspectiva que es muy importante para nosotros como clave de lectura del síntoma, el síntoma como satisfacción pulsional. Se ponen en juego dos fuerzas, decíamos, una formación de compromiso. Todas cosas muy importantes para que vayamos, digamos, marcando, ¿no? Aparte, bueno, no sé si ustedes también pudieron ver los ejes, ¿no? Sí, el primer eje era síntoma, neurosis y curación. El segundo eje, que están ahí en la parte, digamos, del blog, decía síntoma, nueva modalidad de satisfacción pulsional. Bajo las condiciones del conflicto, es posibilitada la preexistencia de fijaciones. ¿De qué estamos hablando? De fijaciones en la infancia, en vivencias infantiles. ¿Cómo sería eso? Muy bien. Profe, perdón. No hablaban de dos fuerzas. ¿Cómo? Perdón, Santiago. Vamos. Y cuando habla de las dos fuerzas, ¿qué dos fuerzas está hablando? Y estamos hablando del yo y la sexualidad en grandes rasgos. Podríamos pensar entre un deseo inconsciente, ¿no? Que se pone en juego y un mecanismo de defensa que va a provocar, digamos, del yo, ¿no? El yo como la acá fuerza dice. Sí, Camila. ¿Cami? Sí. No, porque no escuché, se acopló. Dijiste algo, aportaste algo. El yo como la fuerza que opone resistencia, mientras el otro que pretende la satisfacción. Claro, y en medio de esas dos aparece el síntoma como formación de compromiso, ¿no? Como transacción, decíamos. Bien. Entonces, decíamos que aparece otra palabra clave. Sí, Abril. En una parte del texto dice que una de las dos fuerzas es una de las dos fuerzas. No te terminé de escuchar, Abril. Que en una parte del texto dice que una de las dos fuerzas es la libido insatisfecha. ¿Puede ser? Acá dice, sabemos también que una de las dos partes envueltas en el conflicto es la libido insatisfecha, rechazada por la realidad, que ahora tiene que buscar otros caminos para su satisfacción. Bueno, pues yo le decía, la libido tiene que ver con, decíamos, con la pulsión, tiene que ver con la sexualidad, o sea, ¿no? Yo lo puse con otras palabras, pero tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Digamos, es un conflicto entre yo y la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de pulsiones sexuales, hablamos de la libido, de la expresión de la pulsión sexual, ¿no? Esa pulsión insatisfecha que en su momento fue reprimida, pero queda ahí operando y contra el yo, que justamente va a ser resistencia, mecanismo de defensa, y ahí se construye ese síntoma. Y habla de fijaciones, dice, porque emprende un camino de ¿qué dice?
¿Hacia dónde? De regresión. Bien, ¿no? ¿Regresión a dónde? A vivencias y prácticas infantiles. Bueno, entonces plantea, si vamos al donde eje... se fijó la pulsión. Bien. Vivencias infantiles donde la Claro, pulsión esa fijación no remite justamente a la represión primordial que después va a funcionar, digamos, como polo de atracción a todas las demás represiones. Sí, es una regulación, acuérdense, ¿no? Estamos hablando, si pensamos que es la época infantil, ¿de qué estamos hablando? De la sexualidad infantil. Acuérdense de las fases que plantea Freud, ¿no? Las fases, o sea, la sexualidad. ¿Ustedes vieron? Puramente Claro. vivencias. ¿Ustedes vieron 3 ensayos? ¿Lo leyeron el año pasado? En primero. ¿Sí? En primero. Bueno, Vimos nosotros algunos recortes. siempre lo dábamos. Para mí es un texto que es fundamental, ¿no? De 1905, 3 ensayos. En el segundo ensayo habla todo lo que es la sexualidad infantil, ¿no? Justamente Freud en ese momento viene trabajando la diferenciación entre la sexualidad y la genitalidad. La sexualidad está desde el comienzo, ¿no? La genitalidad tiene que ver con la pubertad. Había una homologación de la sexualidad con la genitalidad, con el coito, y la sexualidad es mucho más amplio el concepto. El concepto de sexualidad ya está desde el primer momento. Y ya parte desde otro concepto anterior que vamos a sumar, cuando hablamos de psicoanálisis vamos a diferenciarnos del cuerpo de la medicina. Nosotros hablamos de un cuerpo erógeno, es un cuerpo libidinizado y tocado por el otro, ¿no? Es la pulsión que empieza a aparecer, y en este desarrollo, ¿no? De las fases, cuando hablamos de fases no son etapas, o sea, la fase lo que tiene, una palabra tan usada en esta época, ¿no? Tiene la posibilidad de la regresión, a diferencia de una etapa con esa etapa terminada, culminada. La fase uno la atraviesa, pero puede haber quedado una fijación y uno puede regresar. Fíjense que nosotros, digo las palabras, lo que la palabra implica en este mismo momento, en este momento de pandemia, se habla de la fase 1, fase 2, porque la fase implica movimiento, implica dinámica también. Entonces, acá hablamos de fijaciones, ¿por qué? Porque en ese desarrollo, digamos, vamos pasando por la fase oral, la fase fálica, la fase, ¿no? La fase genital, hasta llegar hasta el momento de la pubertad. Y bueno, y va describiendo ahí en los 3 ensayos todas estas cuestiones tan importantes, las características de sexualidad infantil, que es autoerótica, que nace apuntalada por las funciones vitales, con la nutrición. Ustedes hablaban de la experiencia de satisfacción, pero después, digamos, se deshace de ella porque más allá, digamos, cuando se vuelve alucinatoriamente, ya no tiene que ver con la alimentación, sino con la reedición del placer, ¿no es cierto? Que ahí, digamos, se gestó, por así decirlo. Entonces, ahí decíamos que cuando en el traspaso de estas fases de la sexualidad, puede haber quedado en momentos, ¿no? Volver fijaciones. Entonces, en ese momento se regresa, hay un regreso a esas fijaciones libidinales de estas primeras vivencias infantiles. Por eso dice que el síntoma crea un sustituto para la satisfacción frustrada. Exactamente. Que no pudo ser posible, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces dice, las fijaciones van a tener que ver en las prácticas y vivencias de la sexualidad infantil, en los afanes parciales abandonados. Cuando nosotros hablamos también de sexualidad infantil, hablamos de pulsiones parciales. Nosotros cuando decimos que el niño es un perverso polimorfo, porque todas las pulsiones al unísono buscan su satisfacción. Hasta en la pubertad, que después, digamos, todas las pulsiones parciales van, digamos, bajo el primado de los genitales. Y después dice, en los objetos resignados en la niñez, ¿no? Como el otro punto, ¿no? Objetos resignados, ¿por qué? Porque esos primeros objetos de amor endogámicos van a ser quienes cumplan esa primera función de crianza, quienes cumplan la función materna y paterna. Bajo la ley del incesto, esos primeros objetos de amor van a ser resignados hasta que
digamos, ya en la segunda vuelta de la pubertad, ya va a haber la búsqueda de una segunda elección de objeto y ese objeto ya va a ser de carácter exogámico. Bien, entonces dice, ¿qué sigue planteando? Dice, los síntomas crean que un sustituto para la satisfacción frustrada, decía, muy bien. Lo hacen justamente, como veníamos diciendo, a través de la regresión de la libido a épocas anteriores. Bien. A la que indisolublemente, dice, ligado el retroceso a estadios anteriores del desarrollo en la elección de objeto o en la organización. El síntoma repite, dice, de algún modo aquella modalidad de satisfacción de su temprana infancia, desfigurada por la censura que nace del conflicto. La modalidad de satisfacción que el síntoma aporta tiene de mucho en sí de extraño, dice. Es irreconocible para la persona, que se presunta satisfacción más bien como sufrimiento, y como tal se queja de ella. Bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Nosotros estamos hablando que esta conferencia se llama Los caminos para la formación de síntoma. ¿Cuáles serían las condiciones para la formación del síntoma? O sea, que la satisfacción sea frustrada. La fijación. ¿Puede ser la disposición heredada y la disposición adquirida en la primera infancia? No, ahí de nuevo puede ser que es la fijación del adulto. A ver, ¿cómo lo piensa? Las fijaciones libidinales, digamos, en las vivencias de la sexualidad infantil y la regresión hacia ellas. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ir marcando. Las condiciones en la formación del síntoma va a tener que ver con vivencias traumáticas en la primera infancia, con fijación libidinal, con regresiones, con series complementarias, con el factor prehistórico, con la represión y con la vivencia sexual infantil. Sí, sí. Decíamos que las condiciones en la formación del síntoma va a tener que ver con vivencias traumáticas. Acuérdense cuando decíamos vivencias traumáticas, por ejemplo, el ejemplo que hemos visto de la mujer que en su primera noche de bodas, eso no había pasado en la infancia, ¿no? Pero bueno, había sido su primer encuentro con la sexualidad adulta, vamos a decir, y tiene esa situación de impotencia de su partener sexual, ¿no? Entonces eso le había generado, bueno, esa acción obsesiva en ese caso. Porque acá está hablando más en relación a la histeria en este texto, ahí lo dice claramente, pero bueno, lo traigo como ejemplo. Profe, ¿Sí? Yo tengo una pregunta sobre eso, sobre el tema de las vivencias traumáticas, digamos, en la vida adulta, digamos, despiertan todas esas cuestiones de la sexualidad infantil. Porque uno, bueno, más adelante en el texto habla del tema de la fantasía, sí, el tema de cómo, digamos, en la neurosis se desdibujan los límites entre la fantasía y la realidad en esos recuerdos, digamos. Y uno remitiendo a la sexualidad infantil puede suceder eso, pero sucede también con los temas, digamos, con sucesos más actuales, que uno puede recordar tal vez con mayor facilidad o, digamos, de manera más precisa. O también puede suceder esta, digamos, deformación de cuestiones que han sucedido en la vida adulta. A ver, mira, Julia, vamos a pensar una cosa. ¿De qué realidad estamos hablando? Y de la realidad psíquica, en realidad. Bien, porque lo único que vale bien. para la neurosis sería la realidad psíquica. Si uno pasa un hecho, ¿no? Cualquier hecho, y están presentes todos los que estamos acá, ¿todos lo van a vivir igual? No. ¿Y todos lo van a contar igual en un análisis? No, digamos, justamente por eso lo que vale es el relato. Claro, o sea, por eso quiero decir que la realidad que cuenta es la realidad psíquica, que es lo que va a plantear acá, ¿no es cierto? Porque aparte tiene que ver, por ahí, por eso le decimos, ante un mismo suceso, una misma situación, cada uno lo va a vivir a partir de su propia historia y de su propia
constitución, por así decir, de sus propias posibilidades y de sus propias dificultades, por así llamarlo. Entonces, hay veces que dice, bueno, pero si yo voy y no le cuento la verdad al psicólogo, no sé si a veces lo habrán escuchado. En realidad no, se trabaja con el significante, entonces no importa la verdad, o sea, porque no estamos en una situación de prueba tipo jurídica, ¿no? Es verdad, es mentira, sino importa que si esa persona algo dice con lo que está diciendo y qué está queriendo decir con esa palabra, con este sufrimiento, sea verdad o no, está esa angustia puesta en juego. Entonces ahí ya tiene valor. Si esa persona está mal por eso, obviamente, a ver, corramos en esto que después él plantea, si hay cuestiones, digamos, de la fantasía, digamos, de seducción, bueno, corramos que si son reales hay otra cuestión que es otro canal, que obviamente no estoy entrando en esa situación, ¿no es cierto?, que tendrá que ser jurídico, juzgado y todo lo que sabemos. Pero lo que quiero decir que lo que importa es la realidad psíquica. Entonces, uno siempre va a ir a contar lo que pasó desde uno, digamos, desde lo propio, y no lo va a vivir igual. Entonces, claro, yo quiero saber como si tienen, digamos, el mismo impacto las vivencias traumáticas en la vida adulta como si en la infancia, que por ahí en la infancia también se inscriben en relación a todo el tema de la sexualidad infantil. Y después en la vida adulta se apuntalan también en eso, digamos, la sexualidad. Vamos a decir que el adulto, en relación a esto que vos preguntás, tiene otros recursos para poder elaborar, pero no deja de vivir traumáticamente y no deja de también algunas situaciones, y también cómo, vamos a decir, cómo las puede llevar adelante, va a tener que ver con la tela con la que cuenta, vamos a decirlo así, de alguna manera. Tuvo el principio. Claro, o sea, que se va... La que se ha ido formando en las acciones del adulto con otros recursos. Claro, por eso siempre uno trata de preservar la niñez lo más posible, quiero decir, porque la vida en sí es traumática, la sexualidad es traumática y el encuentro con... no quiero decir que esto... pero es una vida, digamos, en relación, siempre va a haber pérdidas, siempre va a haber situaciones, digamos, a transitar, o sea, es imposible porque tiene que ver con lo humano, vamos a decir. Pero bueno, obviamente, ante inclusive ahora mismo, si pensamos en la pandemia, por ejemplo, cada niño la vive también en función de cómo sea atravesada hasta por su propia familia, por los adultos de su casa. ¿Por qué? Porque si digamos, el adulto en algún punto es un filtro para cuidar la infancia. Puede haber muchas niñez sin infancia. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes ven un niño que está vendiendo en la calle, digamos, no es lo que correspondería que esté haciendo en ese momento. Estaría correspondiendo que esté jugando, que esté en la escuela. Con lo que quiero decir que tiene una niñez no cuidada en su infancia. No siempre la niñez, que es un tiempo cronológico, tiene una infancia cuidada por adultos. Entonces, sí. En un punto del texto de este tema también, de preservar el tema de la sexualidad y las consecuencias que puede tener. Sí, dice pero dice que a veces puede ser como una cuestión como que se puede, pero a veces como imposible, digamos, porque por más que uno preserve, algo va a pasar, digamos, en esa constitución, ¿no es cierto? Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, cuando Freud habla, y lo veamos después más allá del principio de placer, en el Forda, en la partida de la madre, y que el niño la ve como traumática porque se va, o sea, por más que uno lo preserve, lo cuida, la madre se tendrá que ir a trabajar, o el padre, sí, digamos. Punto también eso es necesario. Sí, digamos. Por supuesto, pero por eso quiero decir, es parte del camino, digamos. Las frustraciones, un niño que, digamos, porque estamos hablando de la infancia, que dicen, bueno, que no se frustra, va a sufrir el triple que otro que vaya teniendo unas frustraciones progresivas, que se le quiera dar todo, o sea, ¿no? Porque entra en un camino pero un poco esa es la idea, crear sustitutos como para. Exactamente.
Profe, tengo una pregunta. Cuando Freud habla de disposiciones innatas, ¿a qué se refiere? ¿Dónde estás, Maitem? Cuando él dice, lo importante de este periodo infantil es doble, por un lado en él se manifiestan por primera vez las orientaciones pulsionales que el niño traía consigo en su disposición innata. ¿Pero en qué página? Para que veamos dónde estás en el texto. En la página 329. A ver, bueno, entonces, a ver, para ir viendo... perdón, antes de eso, Maiten, ahora vamos para ahí, habla también de, digo para que ustedes vayan marcando, dice las representaciones sobre las cuales la libido transfiere ahora su energía en calidad, estoy en la 327, perdón, de investidura pertenecen al sistema del inconsciente. Y acá plantea que también estas representaciones también están atravesadas por la condensación y el desplazamiento, al igual que el sueño. Y ahí habla de la cuestión de la transacción que yo les decía antes. Dice, el sueño quedó también en el inconsciente, y el cumplimiento de una fantasía inconsciente, deseo, entra en una transacción, ¿no? Porque es también lo que él venía planteando del síntoma dentro de las operaciones del inconsciente, ¿no? De las operaciones como el sueño, ¿no? El lapsus. Y ahí dice en calidad de compromiso. Bueno, a ver. Ahí dice el síntoma, digo para que vayamos siguiendo un poco el texto, se engendra como un retoño del cumplimiento del deseo libidinoso inconsciente, desfigurado de manera múltiple en una ambigüedad escogida ingeniosamente, provista de dos significados que se contradicen. Vuelve a decir, ¿no? Las dos fuerzas que se contradicen, la libido, la cuestión que es algo, digamos, un deseo inconsciente, desfigurado, lo vuelve a decir. Porque dice que estas dos fuerzas se enemistan, pero vuelven a coincidir justo en el síntoma. Perfecto. Coinciden en el síntoma. Bien. Acá vuelve a decir que esta libido, no, esta escapatoria de la libido, es posibilitada por la preexistencia de fijaciones, lo vuelve a decir en el otro párrafo. Dice, la investidura regresiva de esta lleva a sortear la represión y a una descarga o satisfacción de esta libido en la que deben respetarse las condiciones de compromiso. Dice, la libido ha logrado por fin abrirse paso hasta la satisfacción real, aunque extraordinariamente restringida y apenas reconocible. Hay una desfiguración, ¿no? Ahí, bien. Dice, consideren en primer lugar cuán íntimamente aparece ligado acá la libido y el inconsciente, por una parte, ¿no? Lo que decíamos antes con Santiago, o sea, la sexualidad, y el yo, la conciencia y la realidad por la otra. Entonces yo decíamos, es una formación de compromiso entre el yo y la sexualidad. Yo se lo bien. Acá dice que se refiere a la formación del síntoma en el caso de la neurosis histérica. Ahora estamos llegando a la 329. Dice, ¿dónde halla la libido las fijaciones que le hace falta para quebrantar las represiones? En las prácticas y las vivencias de la sexualidad infantil. Sigue, ¿no?, abonando la teoría de que desde ahí toma la fuerza, de estas primeras vivencias. La importancia de este periodo infantil es doble. Por un lado, dice, en él se manifestaron por primera vez las orientaciones pulsionales, decíamos, que la sexualidad está desde la infancia, ¿no? El niño es un perverso polimorfo, todas las pulsiones parciales al unísono quieren buscar su satisfacción, ¿no? En las distintas zonas erógenas, bien. Y en segundo lugar, en virtud, dice, de las influencias externas, de vivencias accidentales que se le despertaron. A ver, acá me parece que estamos acá. Experiencia analítica nos obliga, sin más, a suponer que unas vivencias puramente contingentes de la infancia son capaces de dejar como secuelas fijaciones de la libido. Quiere decir que en vivencias que pueden
digamos, ir pasando y que después por algo dejar una fijación, ¿no es cierto? Algo contingente. Dice, no veo dificultad teórica en esto. Las disposiciones constitucionales, son con seguridad la secuela que dejaron las vivencias de nuestro antepasado. Habla de una cuestión de lo prehistórico, ¿no? Como que se pondría en juego, ¿no? No sé si te referías a eso. Sí, profe, o sea, ¿podría considerar la historia de la familia o cosas así? O De las vivencias infantiles por comparación a la de los antepasados y a la vida adulta. Esto no es lícito, al contrario, es preciso valorarlas particularmente. El hecho de que sobrevengan en periodos en el desarrollo no se ha completado confiere a sus consecuencias una gravedad tanto mayor y las habilita para tener efectos traumáticos. A ver, los trabajos de Rogue... Y, o sea, acá sigue más abajo, ¿no? En la página 329 más abajo, en el último párrafo. La fijación libidinal del adulto, o sea, estábamos hablando que había fijaciones libidinales en el adulto que iba a tener que ver con estas regresiones, que hemos introducido en la ecuación etiológica de la neurosis, o sea, tiene que ver con la etiología, con la causación de la neurosis, bien. Como representante del factor constitucional, se nos descompone ahora, por tanto, entre otros dos factores. Habría, entonces, por un lado, dice Freud, la disposición heredada y la predisposición adquirida en la primera infancia, como que sería otro factor que se pone en juego. ¿Bien? Y ahí arma como un esquemita, si ustedes lo ven en la 330, que dice que seguramente contará con la simpatía de los estudiantes, dice. Entonces, habla, causación de la neurosis igual, predisposición por fijación libidinal más vivencial accidental. Dentro de la predisposición por fijación libidinal abre dos vías y pone la constitución sexual, que tiene que ver con lo prehistórico, y el vivencial infantil. Ahí lo aclara. Entonces dice, la constitución sexual hereditaria nos brinda una gran diversidad de disposiciones. Serían estas disposiciones innatas, tiene que ver con lo prehistórico. Bien, según que esta o aquella pulsión parcial por sí sola o en unión con otras posea una fuerza particular. La constitución sexual forma con el vivencial infantil otra serie complementaria, en todo semejante a la que ya conocimos entre disposición y vivencia accidental del adulto. Entonces, ¿qué serían en concreto estas series complementarias? O sea, esto que se suma una a la otra, o sea, que se van complementando. Tienen como un carácter de condición, digamos. Sí. El factor prehistórico, que son las condiciones para ir formando el síntoma. Decíamos que cuando vivimos recién dijimos vivencias traumáticas, fijación, fijación libidinal, regresión, series complementarias, ahí ponemos en juego estos dos factores. O sea, la serie con lo que se va complementando, el factor prehistórico, la represión, el vivenciar sexual infantil. Profe, después más adelante también vuelve a retomar el tema del factor prehistórico para las fantasías primordiales, una cosa así dice. Tiene que ver con una cuestión genética, digamos, dice algo así, pero también es medio confuso. Ahora vamos a seguir, Julia, sí, habla de que son como universales, vamos a decir, más que genéticas, ¿no? Bueno, podríamos pensar la genética en esto de que, porque digamos que tiene que ver con cuestiones identitarias, digamos, que se traspasan de generación a generación. Sí, acá dice patrimonio filogenético. Está bien, está bien. Es que aparte pensaba esto de la epigenética, no sé si escucharon, ¿no? La epigenética que habla que no solo la genética es lo que viene, o sea, es una ciencia que bastante nueva, digamos, que los genes no tienen que ver solo con lo biológico, sino que es el factor ambiental que hasta puede transformar, digamos, las células, todo, digamos, lo que tiene que ver con lo genético.
Esto no lo habla Freud, por supuesto, pero lo que quiero decir es que la epigenética habla de la importancia, digamos, del factor del contexto en la genética, ¿no? Sí, en biología lo vimos el año pasado. Bien. Quiero decir para que ampliemos los conceptos, digamos, cuando hablamos de sexualidad, como decía Freud, no es genitalidad, cuando hablamos de genética hablamos de un concepto también más amplio, ¿no? Por eso yo les hablaba de esto. Bueno, acá vamos justamente a esto de plantear, cuando él dice, me falta decir algo muy importante en relación a esto que venía hablando de las vivencias y esto, que es justamente lo que plantea Julia. ¿De qué estamos hablando? Cuando habla de la realidad psíquica en diferencia de la realidad material. Bien, Maite. ¿Y qué más? ¿Qué podríamos sumar ahí a la realidad psíquica? Y que justamente de eso se trata, digamos, para poder leer o comprender, digamos, en un análisis la neurosis, se trata de darle, digamos, el lugar a esa realidad psíquica y al relato del paciente, y no tanto, digamos, de hacer hincapié en la realidad, digamos, material, creo que la llama él. Claro, darle el mismo valor, no importa si lo que el paciente cuenta sucedió o no, o tal vez sí importe, no sé, pero... No, yo creo que ni siquiera en la cuestión del mismo valor, sino directamente que el valor justamente esté en el relato. Yo no sé si es en los 2 principios del acaecer psíquico, que es un texto que vimos el año pasado, en una parte dice que de eso se trata, de valerse de la moneda neurótica. Sí. Claro, con el mismo valor me refiero a que hay que equipararla, no es que la realidad... no le importa si sucedió o no, si la realidad material, si es realidad material o si es realidad psíquica. Muy bien. Me gusta escucharlos, me gusta lo que pueden ir pensando, cómo lo piensan. Que lo importante sería la palabra, cómo lo está diciendo. Significado de la palabra. Perdón. También esta cuestión que uno por ahí a veces ve tan tajante entre placer y realidad, que creo que también ahí se mueve el tema de la fantasía y esta realidad material de la que habla en este texto, como por ahí uno lo ve como tan tajante y parece que el principio de realidad viene a destronar al de placer cuando en verdad no es así. Y justamente en la fantasía se guarda esa cuestión. También después habla del arte, que en otro texto también habla, y habla de cómo se concilian esos 2 principios en el arte. Bueno, lo que a donde decía Julia, lo que agrega acá Freud es todo lo de la fantasía, ¿no? Que hasta acá venía, entonces decíamos, los síntomas son entonces, dice, o la figuración de vivencias que realmente se tuvieron y a las que se puede atribuirse una influencia sobre la fijación de la libido, la figuración de fantasías del enfermo impropias, desde luego, para cumplir un papel etiológico. O sea, que puede ser que hayan existido o no, pero están en la realidad psíquica, y donde vamos a trabajar en un análisis es sobre esa realidad psíquica. Porque lo que yo les decía como un ejemplo, ¿qué es la realidad? Es la realidad de cada uno, ¿no? O sea, aparte, por eso digo, pensándolo desde un concepto, desde el psicoanálisis, ¿no? Obviamente, si nosotros vamos a una situación de un juicio, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó las cosas? Pero acá no se trata de verificar, o sea, más allá de cuestiones, por eso yo decía, de otra índole más compleja, ¿no? Criminal y otras cuestiones puestas en juego. Pero acá se trata de bueno, que si lo lleva, o sea, el valor de la fantasía para la formación del síntoma. Entonces decíamos, va a tener que ver o con vivencias o con estas fantasías. ¿Dónde lo dice eso? ¿Quieren marcarlo? ¿Dónde empieza a plantear el papel de la fantasía en el texto? ¿Lo tienen marcado? ¿Podría decir la página, profe?
Se la estoy preguntando a ustedes. A ver ¿Puede ser dónde lo la marqué. 338? A ver, yo estaba antes, pero a ver, vamos a ver de algo. De la A ver, yo trato. 334, No, A partir de la 334 y Ah, hace más bueno. hincapié en la 335 y en la 336, que ya termina el párrafo. Bueno, ¿en qué parte? A ver, ¿la quieren leer? A mí me parece importante para que lo vayan marcando. Ahí también en la 334 habla de dice que muchas veces se prescinde del objeto y habla del autoerotismo, por eso habla de la sexualidad infantil. Se reemplaza una modificación del mundo exterior por una modificación del cuerpo, ¿no? La inervación corporal que se da en la histeria, en el síntoma. Habla otra vez de la condensación y desplazamiento. Ahí, lo plantea empieza a plantearlo en la 334 en el segundo párrafo, ¿no? Donde dice: como ustedes saben, por el análisis de los síntomas, tomamos conocimiento de las vivencias infantiles en que la libido está fijada y desde las cuales se crean los síntomas. Bien, lo sorprendente, dice Freud, reside en que estas escenas infantiles no siempre son verdaderas. Más aún, en la mayoría de los casos no lo son, y en algunos están en oposición directa a la verdad histórica. Entonces sigue más adelante: las vivencias infantiles construidas en el análisis o recordadas son unas veces irrefutablemente falsas, otras veces con certeras verdaderas, y en la mayoría de los casos una mezcla de verdad y falsedad. Los síntomas son entonces, ora la figuración, es lo que yo les leía antes, de vivencias que realmente se tuvieron y las que puede atribuirse una influencia sobre la fijación de la libido, ora la figuración de fantasías del enfermo. Entonces habla de la diferencia entre la fantasía y continuamos y dice... La 336. Dice lo que veníamos hablando, ¿no es cierto? Lo que veníamos compartiendo. En el mundo de la neurosis, la realidad psíquica es la decisiva. Estamos hablando de la neurosis, ¿no? Por eso decíamos lo que lo vale para el síntoma. Entonces, pasó o no pasó, no importa. Esto se puso en juego en la realidad psíquica y generó un síntoma. Entonces, hay que ver de qué se trata. Y ahí plantea las fantasías originales universales, comunes a todos. ¿Cuáles son? Son 3. Profe, ¿en qué página estamos? En la 336 en este momento. Habla de la amenaza de castración, el observar el comercio sexual y la seducción por parte de un adulto. Bien, entonces esas son las 3. Él plantea como las fantasías originales universales: castración, seducción del adulto y comercio sexual de los padres. ¿Por qué, profe, dice ahí que son patrimonio universal de las neurosis o patrimonio de las neurosis? ¿Se dan solo las neurosis o se da universalmente en todos los seres humanos? En realidad, podríamos decir porque se da, digamos, estas son las fantasías que van a tener que ver como base en las neurosis. A lo mejor en la psicosis no van a tener esta fantasía, o la perversión tampoco, digamos. Y neurótico somos casi todos, podríamos decir. Después explica, ¿no? Bueno, dice que hay veces muchas veces que dice que cuando describen con tantos detalles un niño, generalmente no se apoyó, digamos, ese relato no en una observación directa, sino que a lo mejor dice, un comercio sexual entre animales y asoció, bueno, eso lo explica en la 337, habla de la fantasía de seducción,
Dice, la mayoría de los analistas habían tratado casos en que las relaciones fueron reales y pudieron comprobarse inobjetablemente, solo que correspondían a años más tardíos de la infancia, y se dice que muchas veces hubo en relación a la fantasía de seducción, hubo una seducción que aparecía como anterior en el tiempo. Ahí dice también esto, que estas fantasías primordiales son como un patrimonio filogenético. Dice, me parece muy posible en la 338 que todo lo que hoy nos es contado en el análisis como fantasía, y ahí habla la seducción infantil, la excitación sexual encendida por la observación del coito entre los padres y la amenaza de castración, fue una vez realidad en los tiempos originarios de la familia humana, y que el niño... ¿Me están siguiendo en la 338? Y que el niño fantaseador no ha hecho más que llenar las lagunas de la verdad individual con la verdad prehistórica. Y una y otra vez hemos de sospechar que la psicología de la neurosis ha conservado para nosotros de las antigüedades de la evolución más humana más que de otras fuentes. No sé si ustedes vieron, trabajaron, no sé si nosotros vamos a llegar acá, Tótem y Tabú, ¿no? Todo lo que es la horda primitiva, el banquete totémico de Smith. Sí, sí, en primero. Bien, todo esto tiene mucho que ver, ¿no? Como con la humanización, ¿no? Con todos los factores, con lo prehistórico, con lo que está ahí, con lo mítico, como todo esto se pone en juego en lo humano, ¿no? En lo cultural, en el advenimiento de todas estas cuestiones. Es como, profe, que en lo filogenético, que es esto que sería lo heredado, todas esas experiencias partiendo de esa base mítica se van sumando, ¿no es cierto? Y van quedando en forma de estas fantasías. Ahí, bueno, justamente el eje 8 vuelve a decir eso, si ustedes tienen los ejes que yo les dije que están, dice, la fantasía posee realidad psíquica, que decíamos que es la realidad psíquica, es la decisiva en el campo de las neurosis, por oposición a una realidad material, y poco a poco aprendemos a comprender que en el mundo de la neurosis esta es la decisiva. Bien. Después dice, las renuncias al placer que impone el principio de realidad. ¿Por qué? Porque el yo del hombre es educado. Poco a poco, ¿por qué? Por el principio de realidad. Y por la influencia del mundo exterior, ¿no? En la conformación del yo. Bien. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Dice, va a tener que renunciar, dice, a metas de aspiración, a diversos objetos. Renuncia al placer de alguna manera. Entonces dice, todo esto, que estas renuncias, dice, se ha reservado, dice Freud, en actividad del alma. Es lo que concede toda esta fuerza, ¿no? Toda esta a la fantasía. Entonces dice, la renuncia al placer que impone, dice, el principio de realidad del yo, dice, en el eje 9, dice, el yo es educado poco a poco para apreciar la realidad y para obedecer al principio de la realidad, por influencia del apremio del mundo exterior. En ese proceso tiene que renunciar de manera transitoria o permanente a diversos objetos, ya lo habíamos dicho, ¿no? Los primeros objetos de amor, ¿no? Son esos objetos endogámicos, incestuosos, a metas, ¿no? Pero siempre es difícil del hombre la renuncia al placer. No la lleva a cabo sin algún tipo de resarcimiento. Bien. Entonces, en la fantasía, dice, se sigue gozando de la libertad que digamos que la realidad no le permite, respecto tanto a la compulsión exterior como también al examen de realidad. La creación del reino de la fantasía dentro del alma halla su cabal correspondiente a la institución de parques naturales. Ahí cuenta todo como una metáfora, ¿no? Si la vieron, ¿no? Como dice esto de parques naturales, estamos en la 339, dice. Allí donde los reclamos, dice, da un ejemplo, la creación del reino de la fantasía dentro del alma, dice, halla su cabal correspondencia a la institución de parques naturales,
de reservas, allí donde los reclamos de la agricultura, el comercio y la industria amenazan a alterar velozmente la faz originaria de la tierra hasta volverla irreconocible. El parque natural, la fantasía, conserva ese antiguo estado en que todos los otros lugares se sacrificó, con pena a la necesidad objetiva. En la fantasía, tiene permitido pulular y crecer todo lo que quiera hacerlo, aún lo inútil hasta lo dañino. Una reserva así, sustraída del principio de realidad, es también en el alma el reino de la fantasía. Porque lo que decíamos es que la fantasía conserva y renuncia, o sea, se renuncia a ese, digamos, a ese principio de realidad y conserva todas esas cuestiones que digamos que son imposibles. Habla después ahí de los sueños diurnos, también lo plantea. ¿No? Que dice que es una satisfacción imaginada de deseos eróticos, de ambición y grandeza que florecen con tanto más exuberancia cuanto más llama a la realidad a moderarse a ser paciente. Y después lo que plantea es lo del arte, que había comentado también Julia, ¿no? Dice, la libido no tiene más que volver a la fantasía para hallar expedito desde ellas al camino a cada fijación reprimida. Estas fantasías gozan de cierta tolerancia y no se llega al conflicto entre ellas y el yo. Bueno, entonces, digamos, este es otro de los conceptos importantes para los caminos de la formación del síntoma. Para ir redondeando, porque yo tengo consulta ahora a 9:30, así que me tengo que ir al otro Meet. Cualquier cosa se pueden venir conmigo. De 9:30 a 10:15 más o menos tengo consulta. Para que sepan, están los Meet ahí en Bedelía también. Bueno, entonces lo que vimos que los caminos de la formación de síntomas van a tener que ver con las fijaciones, con la regresión de la libido, con esta formación de compromiso, el valor de la fantasía, ¿no? Para la formación del síntoma. Yo les recomiendo, vuelvan al texto, vuelvan a los ejes, márquenlo, léanlo y bueno, y todo lo que quede como duda lo retrabajamos en el próximo encuentro que vamos a seguir con introducción al narcisismo. Lo que yo tengo entendido es que se levanta el feriado del 25, que es 24-25, que era feriado puente, así que en principio nos encontramos el lunes 24. No sé si ustedes tienen alguna otra información. Seguimos leyendo, profe. Que se levanta Santiago, sí, ¿no? No, pregunto qué leemos para el próximo introducción encuentro. al narcisismo. De una. No he escuchado. 1914, 1915. Que más o menos estamos en el mismo tiempo histórico, en el mismo contexto. Bueno, están también, tienen la bibliografía en la biblioteca virtual, por ahí ya lo trabajaron el año pasado. No sé si ya lo vieron en introducción. Sí, profe, ya lo leímos. Bueno, Sí. mejor. Vuelvan un poquito a él. Y bueno, y seguiría el grupo 3. Me gustaría escucharlos un poco más, pero nos vamos a ir organizando a poco. Bueno, nos estamos viendo entonces. Bueno, profe, gracias. Gracias, Gracias profe. a ustedes. Gracias, profe. Que tenga buen día. Gracias, profe. Chau, chau. No, me quedé